Al momento de estar escribiendo esto, tengo un miedo paralizante, no sé si él vaya a cumplir con su objetivo, lo que sí sé es que me daré un tiro en la cabeza ni bien termine, pues no tengo otra opción. Se preguntarán cómo fue que termine de esta manera, destruido física y psicológicamente para tomar la fatal decisión de terminar con mi vida. Bueno, les narraré y de esa manera me entenderán. Siempre me fascinaron las películas del Hombre Araña, era tan fanático que tenía varios accesorios de él. Me había visto todas sus películas, con todos sus intérpretes, a pesar del cambio de actores siempre me mantuve fiel al personaje. Siempre estuve informado sobre la franquicia del Hombre Araña, sabía todo sobre él, incluso sobre las posibles películas que podían salir. Era tanto mi obsesión que me pasaba horas en internet, hablando en los foros de mi héroe favorito. Todo esto cambió en una medianoche, cuando me encontraba en un foro donde se hacía comentario del Hombre Araña. En un momento, un usuario comentó que existía una película del Hombre Araña que nunca había salido a luz. En un principio me sentí confundido y sorprendido ante este dato, ya que no me imaginaba por qué motivo la habrían cancelado, e incluso me lamenté al saber que tal vez no la iba a ver. Daría todo para no haber indagado más al respecto, pero la curiosidad me ganó. En un primer momento dudé de la veracidad del dato, ya que no lo había visto en ningún sitio o portales de noticias. Por eso me tomé el trabajo de investigar a fondo en todos los lugares posibles dentro de internet, incluso traté de comunicarme con un empleado de Marvel para verificar la información. Al final, supuse que todo era falso y producto de una broma de un sujeto que solo quería llamar la atención. Estaba a punto de dejar todo e irme a dormir, ojalá lo hubiera hecho. Pero desgraciadamente no, antes de eso decidí contestarle al usuario tratándolo de mentiroso y preguntarle por qué decía que había una película oculta de Spider-Man si no hay ninguna información en la web. A lo que él me responde: no miento, yo pude ver la película y hasta el día hoy no me puedo sacar de mi memoria lo que observé, aunque entiendo que creas que es mentira, suena irreal, pero aquí te dejo el link para que la puedas ver y sepas que no miento. Pero lo debes hacer bajo tu propia responsabilidad, no me hago cargo de los daños psicológicos que produzca. El video es perturbador y ya no veré a Spider-Man nunca más en la vida. No lo podía creer, me quedé asombrado y seguía creyendo que era mentira y una pésima broma. Aún así la curiosidad pudo más, y seguí el enlace y descargué el video. Lo extraño fue que cuando la descarga terminó, la página desapareció, como si estuviera programada para autoborrarse. Con esto y todo lo que me dijo el sujeto respecto al video, ya me estaba empezando a dar miedo. Estaba solo en mi casa a punto de ver algo extraño y que me habían advertido que era perturbador. Tomé coraje y decidí reproducir el video. Me gustaría volver el tiempo atrás y no haberlo hecho, ahora sé por qué el sujeto me dijo eso. Cuando empezó el video, la luz se apagó, lo que me provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Traté de restarle importancia pensando que podría ser un problema eléctrico habitual. En el inicio del video, la presentación era la de Spider-Man, pero bastante extraña, estaba todo en rojo. Y lo más extraño fue se escuchaba una mujer cantando una canción aterradora. Yo ya estaba invadido por el miedo, el cántico de la mujer era de lo peor. Cuando estaba acabando la introducción ocurrió algo que no pensé jamás que pasaría. La siguiente escena se dirige al cementerio, donde Spider-Man se encuentra de pie al frente de las tumbas, que parecen ser las de su esposa y tía. No pasa ni un minuto y se larga a llorar, era un llanto inquietante y entre sollozo decía: disculpa tío, debí defenderte de ese hombre de arena. Perdónenme tía y Mer y Jaén, nunca debí dejarla sola en ese callejón. Luego decide irse. En el trayecto y mientras se iba columpiado con sus telarañas, se ve como la gente lo empieza a abuchear y a arrojar de todo. Le decían de todo, desde eres una maldita araña, fenómeno, hasta eres una amenaza. Cuando llegó a su casa, solo se sentó en una silla y empezó a susurrar algo, no se entendía, pues hablaban muy despacio. En ese momento, la imagen se empezó a volver estática, borrosa y con él diciendo algo inexplicable, parecía que hablaba otro idioma. Lo aterrador fue cuando la imagen volvió.
Era el día siguiente y se veía como el cuarto de Spider-Man estaba desordenado, como si hace semana no se limpiaba. Pero lo aterrador fue las manchas de sangre, unos símbolos satánicos y velas al lado de la silla donde él se había sentado, como si estuviera invocando al diablo. Para ese entonces yo ya estaba bien asustado, pero quería ver cómo seguía. Spider-Man estaba en un rincón balbuceando algunas cosas inentendibles, cuando se puso de pie y ocurrió algo que me heló la sangre. Él miró directamente a la cámara como si me estuviera viendo y me dijo: ¿por qué me tratan así? Yo mantengo el orden en esta maldita ciudad, no deberían tratarme así, porque la gente es así, maldición. Lo único que he hecho es salvarles el trasero y me tratan de fenómeno. Ya me cansé, es tiempo de volver con él, ya que es el único que puede ayudarme con esto. Se dirigió a su cuarto y la cámara enfoca un frasco donde se encuentra una sustancia negra. Al acercarse y agarrarlo noté que era el simbionte. Lo deja salir y se empieza a fusionar con él, cuando estaba a punto de terminar suelta una carcajada malévola que me puso los pelos de punta. Cuando termina se dirige a los símbolos satánicos y dice unas palabras extrañas, de repente se empieza a retorcer y a gritar, como si algo lo estuviera torturando por dentro. En ese momento, la imagen se volvió completamente negra. Al cabo de unos segundos volvió y se pudo ver a Spider-Man todo deteriorado como un zombie, se parecía a Venom por la enorme boca y dientes que tenía. Al cabo de unos segundos decide salir a la ciudad. En su recorrido mataba a todo aquel que se encontraba, no le importaba si era niño, hombre, mujer o anciano, arrasa todo a su paso. En un momento, llega al lugar del periódico donde trabajaba, al entrar se comía a los empleados. Con sus grandes dientes los mutilaba, desmembraba y se comía todo. Hasta que llega a lo de su jefe, lo toma por el cuello y le dice: por ti es que la gente me odia, has hecho que la gente me viera como un monstruo. Siempre has querido saber cómo es mi rostro, pues aquí lo tienes. Se saca la máscara y la imagen fue tan perturbadora como aterradora, su cara era atroz, tenía cuencas negras, era como un zombie o alguien poseído. Se le podía ver algo del cráneo. Cuando su jefe lo vio lo empezó a maldecir. Eras tú, maldito Parker, ahora tiene sentido, eras tú ese maldito arácnido trepamuros, eres la escoria de esta ciudad, ojalá te cuelguen de tu propia telaraña. A Spider-Man le dio un ataque de ira todo lo que dijo, que lo lanza al piso y lo empieza de golpear. En eso decide lanzarle sus telarañas, pero en vez de eso sale ácido que le desfigura la cara a su jefe. Yo estaba choqueado por lo que estaba viendo, no lo podía creer. Ya cuando el hombre estaba mal herido, Spider-Man lo levanta y empieza a desmembrar con sus garras. Lo tiró moribundo al suelo e hizo peor que me pude haber imaginado. Le abrió en el abdomen y le empezó a comerse los intestinos y luego los brazos y caras. Todo esto con una cara malévola, con una risa igual, como si disfrutara todo ese momento. Al terminar miró a la cámara y todo se tornó negro. Mi corazón palpitaba fuerte y sentí un alivio porque pensé que había terminado. Fue todo tan perturbador que decidí irme a dormir, aunque fue imposible, ya que soñaba que Spider-Man venía por mí, que me comía y me mataba. Al despertar en la madrugada oí unos pasos en la sala que me asustó, temía que fuera él. Bajé armado con una pistola que por suerte tenía. Al bajar por las escaleras lentamente, dirijo mi mirada hacia la sala y se me hela la sangre del susto, no lo podía creer, era el Spider-Man del video, todo demacrado y demoníaco. En eso él mueve su cabeza lenta y demoníacamente hacia donde yo estaba y sonríe malévolamente. Salgo corriendo hacia mi habitación y cierro con llave. Como no se escuchaba nada, decidí abrir la puerta para ver si se había ido, y no se veía nada. Por eso me senté a escribir esta historia, no quiero morir de una manera atroz, como las personas del video y por un ser que ya no reconozco. No puede ser, alguien golpea la puerta como si la quisiera derrumbar. Lo siento, lo voy a hacer, mamá, papá, los quiero, pero no quiero que él me atrape. Solo quiero decirles, adiós. Mientras
Mientras toda la vida de Buzz pasaba ante sus ojos, observó aquel abismo negro, apenas para recordar una última cosa. La promesa que le había hecho a su hijo. Te protegeré y cuidaré de ti. Al infinito y más allá. Buzz era un héroe mundial. Trabajó para el ejército del Comando Estelar y acababa de ser promovido a sargento, lideraba a un grupo de jóvenes y valientes hombres hacia una guerra interestelar con el terrible terrorista alienígena Zurg. Allí, en las profundidades del espacio, la nave de Buzz fue lanzada hacia un agujero de gusano causado por su archienemigo el comandante Zurg. Buzz intentó de todas las formas posibles desviar su curso, pero fue inútil. En ese momento, Buzz y su tripulación solo tenían una opción: abandonar la nave. Mientras la nave sufría multitud de daños, las cápsulas de rescate comenzaron a dispararse. Buzz permitió que cada miembro escapara mientras intentaba controlar la situación hasta el último minuto, hasta que fue demasiado tarde. Buzz y la nave fueron empujados hacia el agujero de gusano, y nunca más se supo de él. Buzz fue dado por muerto por el Comando Estelar y el mundo entero lamentó la pérdida del héroe que salvó a más de 200 vidas aquel día. El soldado dejó atrás a su amada esposa, su hija y su hijo. Sin embargo, Buzz no murió aquel día. Despertó para encontrarse aún preso en su propia nave. Todo intacto, y aún con su traje puesto. Intentó escapar, pero se dio cuenta que estaba prisionero, atado por cables. Ese sería el primer día en la nueva vida de Buzz, lanzado a otra dimensión por el agujero de gusano creado por Zurg. A partir de ese momento, Buzz era un muñeco, un juguete camino al cumpleaños de un niño llamado Andy, un niño que un día fue su propio hijo. Yo solía ser asistente de Linwood Boomer, el creador de Malcolm el de en medio, una de las series más exitosas de la historia. Linwood solía mostrarme los episodios para que le diera mi opinión de ellos. La verdad no recuerdo ningún episodio que no me haya gustado, pero un día me dijo que quería hacer un especial de Halloween fuera de lo común. El episodio se grabó en febrero y se iba a estrenar en noviembre. El episodio se titulaba Lois poseída por el mal. Yo pensé que el título se refería a que Lois se quería vengar de alguien o de algo. No obstante, cuando lo vi, quedé confundido. Aunque el episodio era bueno, no estaba tan seguro de que el tema que abordaba fuera apartamento para todo público. El episodio empezó normal. Todo iba bien, hasta que llegó una escena en la que Reese revelaba que había comprado una ouija sin saber qué era. Malcolm y Dewey le dijeron a Reese que tener una es malo. Sin embargo él pareció no entender y, más tarde, se puso a jugar con ella. Entonces, Lois encontró a Reese jugando con ese juego y lo obligó a deshacerse de ella. Reese, entonces, la tiró a la basura, pero una especie de humo salió del bote de basura y se metió a la casa de la familia hasta llegar a la boca de Lois. Luego, se mostró una escena en donde Lois se sentía mal. No obstante, se negaba a ir a descansar. Entonces, sonó el teléfono. Lois lo contestó, y resultó que era Francis el que estaba llamando. Él se encontraba trabajando en Alaska y le pidió a Lois dinero para regalarle algo a Piama por su cumpleaños. Lois empezó a discutir con él. Sin embargo, de pronto, la voz de Lois cambió y se puso demasiado gruesa, como la de un monstruo o algo así. Colgó, y Francis se quedó asustado por su voz. La familia se empezó a preocupar por el comportamiento de Lois. Así que Hal iba a hablar con ella mientras estaba de espaldas y acomodaba la ropa en la sala. Al darse la vuelta, reveló su rostro gris, sus ojos negros y una enorme lengua de serpiente. Yo me llevé un buen susto en ese momento. Luego, Lois se acercó a Hal y lo intentó besar para que fuera como ella. De pronto, los chicos aparecieron y le pusieron una bolsa en la cabeza para sujetarla. Después, la familia fue a buscar a un sacerdote para hacerle un exorcismo a Lois, pero, ya que el sacerdote solo era un patán al que solo le importaba el dinero, le iba a cobrar mucho dinero a la familia. Así que ellos decidieron llamar a otros sacerdotes. No obstante, supuesto que ellos le tenían miedo a Lois, la familia se vio obligada a hacer tareas domésticas a sus vecinos para pagarle al primer sacerdote.
Al final del episodio, se mostró a Lois ya curada y a la familia discutiendo como siempre. El episodio nunca se estrenó porque las escenas de Lois poseída eran muy perturbadoras, y el tema era muy polémico, sobre todo porque era una serie apta para todo el público. Chapulín Universal fue oficialmente el segundo capítulo de Cruce de Realidades del programa humorístico de Roberto Gómez Bolaños, Chapulín Colorado. Grabado en 1978 y con la intención de ser un capítulo de larga duración, Chapulín Universal nunca vio la luz debido a la serie de calamidades ocurridas durante la grabación que afectaron a parte del equipo técnico, pasando así a formar parte junto a 2 capítulos de El Chavo del Ocho de la lista de episodios perdidos por la cadena de televisión mexicana Televisa. Esta vez el capítulo intenta desarrollar una historia un poco más dramática e intenta alejarse del humor absurdo con el cual el público se había logrado identificar desde sus inicios. La historia abre con el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, sentado en la pileta del segundo patio leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro, posteriormente la guarda en su maletín y pronuncia la clásica línea "Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?". Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme, se trata de una banda color verde que rodea su brazo izquierdo, el cual según su creador se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como Chipote Chillón y la Chicharra Paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga pasa a contarle a Chapulín que su hijo ñoño ha sido secuestrado y piden una enorme cantidad de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo. Chapulín le dice que debe pagar el dinero que piden por el rescate sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo vale más que todo el dinero del mundo, pero el señor Barriga responde que es una cantidad exorbitante imposible de conseguir, que ni aunque don Ramón le pagara los meses que le debe podrá hacer tal dinero. Luego Chapulín le suelta su célebre frase "calma, calma, que no panda el único yo te ayudo a conseguir el resto de dinero que falta", y de su bolsillo saca unas cuantas monedas y empieza a contarlas. Esta breve interacción del comienzo fue el único elemento de comedia que Bolaños quiso mantener en el episodio. Posteriormente el capítulo intenta capturar un espíritu más dramático y surrealista, el cual simplemente no funciona. Los detalles específicos sobre qué sucede durante el resto del episodio son vagos y difusos, pero las escasas fuentes de información coinciden en que el Chapulín Colorado y el señor Barriga se teletransportan a distintos mundos en busca de ñoño y lo hacen gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrena en este capítulo. Los desastrosos acontecimientos. El rodaje de este episodio estuvo lleno de complicaciones e infortunios que afectaron al equipo técnico y algunos extras. Un electricista resultó con graves quemaduras en el rostro al encender un llamativo juego de iluminación que iba a ser parte del decorado de un planeta. Un asistente de tramoya perdió una mano al manipular de mala forma una sierra eléctrica, y uno de los camarógrafos entró en crisis nerviosa durante plena grabación, alegando que en el monitor de su cámara había visto una horrible aparición espectral, la cual dicen quedó grabada por breves segundos. En este punto el equipo de filmación intentaba persuadir a Roberto Gómez Bolaños que desistiera de la idea de llevar este capítulo de larga duración a niveles tan surrealistas. Incluso el propio actor Edgar Vivar le confió a su amigo que durante varias noches sufría una oscura pesadilla donde seres del más allá intentaban venir a buscarlo. Posteriormente 2 actrices fallecieron días después de haber terminado la grabación a causa de un envenenamiento por el maquillaje que se les fue aplicado en su cuerpo para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida que el Chapulín y el señor Barriga visitaban de acuerdo a la trama. Aquí la presión de los familiares de las actrices fallecidas fue tal que Roberto Gómez Bolaños entendió que si bien el capítulo ya estaba terminado, Chapulín Universal jamás podría ver la luz. En resumen, Chapulín Universal fue un episodio extraño que se centraba en el rescate del hijo del señor
barriga a través del universo, pero que a causa de una serie de lamentables hechos jamás fue emitido, ni se volvió a hablar de él, y que ahora gracias a la escasa información difundida en la Deep Web podemos conocer su historia. Todo comienza con el fallido intento de pasar la serie por MTV, pero para eso debían hacer madurar el show, y si a eso le suman la protesta de varias organizaciones de padres responsables, que argumentando que el comportamiento de Josh no era masculino pretendían cancelar la serie, se les ocurrió a los directivos de Nick cancelarla pero por las buenas, con un episodio final, en donde los personajes se despidieran como se debe y que no pareciera que la cancelaron. Para esto se dispusieron a hacer una película que se llamaría I, Megan Psycho Boy Carly. Recuérdense que es del mismo productor, de hecho de ahí nace la idea, donde Megan pone un programa en internet, donde sube vídeos de las bromas que le hace a Drake y Josh. En él se hace un tipo de recuento de las bromas, pero en un último intento de pasar a Drake y Josh a MTV se decide subirle un poco de tono a la serie y decidieron hacer 2 episodios, pero al ver que ninguno ni que esperaba hacer una película a lo New Hollywood, es decir cagar la historia y meterle drogas y un viaje donde al final todos quedan felices, deciden cerrar la serie y matar a un personaje. Todo comienza como cualquier episodio, la calidad es la misma y los actores son los mismos. Recuérdense que esta era la última oportunidad para lograr llegar a MTV. Sale Drake en su cuarto, está tocando la guitarra acústica, algo extraño porque era la primera vez que salía haciendo esto. Entra Megan y se lleva la computadora del cuarto, Drake la persigue y cuando se acerca a la puerta le cae agua en la cabeza. Drake se enoja y tira la guitarra. Josh llega corriendo e intenta calmar a Drake, que entre sus rabietas le dice a Josh que Megan se llevó la computadora. Josh se asusta y le dice a Drake que Megan es muy pequeña para ver lo que está ahí, y que ya no podrán hacerla Josh y trueca, y Drake le dice que deje de preocuparse de eso y que piense que podrían irse presos si lo ven sus papás. Salen corriendo al cuarto de Megan y tocan la puerta. Hay que resaltar lo sudorosos que están, sus ojos parecen hundidos, con ojeras, y muy nerviosos papás y les dicen que se calmen, de tan nerviosos que están que no pueden hablar, y los papas dicen que se van a cenar y que quieren que cuiden a Megan. Los dos se voltean a ver y sonríen. Los papas se van y Drake le hace el comentario a Josh que para la edad de su mamá todavía está muy bien y que buen video, y Josh le contesta que si lo quiere volver a ver que se apure a abrir. Deciden hacer una a lo Drake y Josh, y la obligan a salir. Le ponen una bomba apestosa y Megan sale corriendo del cuarto, y Drake entra mientras que Josh la entretiene con un truco de magia. Se supone que debería desaparecer una manta que estaba en el sillón. Megan arruina el truco y se va con la manta en la cabeza. Llega a su cuarto y encuentra a Drake que se asusta y tira la laptop a la puerta. Josh entra y golpea la laptop con la mano y le da a Megan, y esta se desmaya y comienza la levantan y se la llegan al cuarto, y en eso se escucha la bocina del carro de los papas, así que esconden a Megan en un baúl. Salen a atender a los papas. Megan se sale y pone carne y unos pollos en el baúl. No me pregunten de dónde los saco, y se sale por la ventana. El papa entra al cuarto de Drake y Josh y dice que anda buscando algo y va a abrir el baúl. Drake le dice que ahí está su pasado y que nadie debe abrirlo, y Josh le dice que así son los artistas. El papa asistiendo a la cabeza pone un candado al baúl. Aquí se complica más para Drake y Josh, ya que se les da la noticia que se van de vacaciones solo ellos dos a Guanajuato y que deben pasar 2 semanas lejos. Al regresar encuentran un olor fétido en toda la casa, e intentan ver el baúl. El papa les dice que van a llegar unos tipos para llevarse el baúl. Josh sueña en la noche con el cuerpo de Megan desponiéndose en el baúl. Drake al contrario escucha la voz de Megan que le susurra que él no hizo nada y que quien la mató fue Josh. Esa voz es Megan. Recuérdense que no está muerta, que enciende la cámara y transmite las 24 horas por internet. Drake deja de hablarle por días a Josh, que no puede dejar de ver el baúl, lo mueve y sale algo marrón. Josh lo levanta con las manos y lo besa. Drake entra y lo reta. Drake parece drogado, con las venas lenatadas y el pelo despeinado, tambaleándose.
Llega hasta donde está Josh, que tiene los ojos como sangre, le dice a Drake que deje de molestar y que lo ayude a salir de eso, le muestra la mano izquierda, tiene las uñas arrancadas, y le dice que él está sufriendo mucho culpa de Josh, le escupe y Josh se comienza a vomitar, y le dice que no ha comido y que lo que está vomitando son malas artes, Drake lo golpea y Josh le dice que lo merece y que lo haga más fuerte, Drake aguarda a la computadora y le dice a Josh que borrara el video, que ese es el video maldito. Josh les dice que el morbo mató a Megan. No, fuiste tú, le contesta Drake, y se lanza contra Josh. Aquí comienza una escena demasiado violenta, pero lo más perturbador es que empiezan unas risas que parecen descontroladas. Drake golpea con los dos puños juntos en la cara de Josh, que está en el suelo. Josh le arranca un poco de pelo con todo y cuero cabelludo a Drake, que sangra mucho y comienza a convulsionar. Josh se asusta y lo intenta levantar, este se aprovecha y comienza a golpear a Josh en el cuello, este desesperado intenta arrullar a Drake, pero no tiene uñas y Drake le dice que si quiere ojos se los dará y le metes los dedos en eso entra Megan y Drake deja de pegarle a Josh y comienza a llorar. Megan le dice que no está muerta y que solo fue una broma que se le salió de las manos. Josh sale de escena y Drake comienza a besarle las manos a Megan. Megan ve algo que no está en escena, se asusta y sale corriendo, las risas dejan de sonar y se hace un acercamiento de la cara de Josh, que está como ido sonriendo con cara de loco y golpea a Drake con un martillo en la cabeza, lo mete al baúl mientras susurra tenía tantas ganas, pero tantas ganas. El episodio termina con Josh sentado en el sillón, viendo televisión, parece que no pasó nada, él parece estar feliz, tocan a la puerta y llegan los tipos que se van a llevar el baúl, y Josh con una cara de loco, muy sonriente, como cuando te ríes de nerviosismo dice ahora son 4, cuidado que chorrean, los ayuda a llevarse un baúl mientras les dice les gustaría ver un video de mí solo una vez por directivos de la cadena Playboy y dijeron que era una obra de arte, pero no pudieron pasarlo porque Megan era menor de edad, de ahí pasó de mano de los presidentes de cadenas, hasta que se decidió dejar de intentar transmitirlo, rápidamente se comenzó a comentar la existencia de este video entre los fans, pero Nick sigue con la idea de sacar la película para cine de Drake y Josh, por lo que se inventó el rumor de la muerte de Drake para justificar que se piense que existe un episodio perdido. Ojalá pudiera decir esto le pasó al amigo de un amigo mío. Realmente quiero hacerlo. Entonces así sería mucho menos espantoso de lo que realmente fue. Entonces podría durarlo como el resto de ustedes porque a pesar de que esto me sucedió, aunque hubo testigos, a veces no estoy muy seguro de que haya sido real. Son los lamentos de mi hija Katie de 7 años en la noche que me recuerdan que sí sucedió. Katie acababa de cumplir 3 años un par de semanas antes del incidente. Una cosa que me encantaba era llevarla al cine infantil comunitario de mi ciudad cada que podía para ver una película para niños de forma gratuita. En ese cine pasaban de todo, desde clásicos antiguos como Blancanieves hasta películas recientes de Pixar como Monsters y University. Era divertido y agradable, y así Katie se mezcló con otros niños de su edad que amaban las mismas películas. En ese momento, Katie estaba obsesionada con cualquier cosa relacionada con Toy Story. Teníamos las 3 películas en DVD que ella veía encantada, gracias a Dios, también me encantaban esas películas porque solo pueden cansarte de verlas después de haber hecho eso unas 5 veces al día, y también tuvimos a Woody, Butch y Jessie como muñecos con los que le encantaba dormir. Tenía miedo de los camiones cuando cumplió 2 años, así que le enseñé a tirar de las cuerdas de Jessie o Woody para ahuyentar a los camiones malos en medio de la noche. Honestamente, esos muñecos fueron una bendición. Así que cuando descubrí que Toy Story 3 se estaba exhibiendo en el cine infantil de mi ciudad en 2010, aproveché la ocasión. Aunque Katie la había visto innumerables veces antes, no había nada como verlo en la pantalla grande, y sabía que estaría extasiada. Se suponía que la presentación comenzaría a las 8 am, pero no comenzó hasta las 9 am. No estaba tan mal, ya que los niños se divertían juntos.
Algunos padres se marcharon, frustrados, pero yo me quedé, al igual que media docena de otras madres y un padre con sus hijos. El empleado del teatro se disculpó y nos ofreció dulces gratis. Todo bien. ¿Quién se niega a los dulces gratis? Entraré en el cliché de historias como esta y diré que la película comenzó normalmente, porque bueno, lo hizo. La introducción fue la parte que más le gustó a Katie, donde Woody y Jessie persiguen el tren y Buzz salva a Woody en el último minuto. En realidad, no sucedió nada en la mayoría del espectáculo. De vez en cuando había unos errores, donde la imagen se congelaba por un segundo y luego avanzaba rápidamente para recuperar el sonido. Mientras lo notaba, a los niños no les importaba, siempre y cuando pudieran ver a sus héroes en la pantalla grande. Casi al final es cuando las cosas se pusieron extrañas. No parecía mal al principio, pero pronto lo descubriría, como lo haría cualquier otra familia en el cine. Hay un punto en la película donde Woody y los juguetes terminan en el basurero después de que Lotso arroja a Woody a un contenedor de basura y el camión de la basura los recoge. Uno de los camiones en el basurero se lleva a los pequeños extraterrestres de Pizza Planet, y luego Woody y sus amigos son llevados a una cinta transportadora. En el momento en que golpearon el cinturón, la pantalla parpadeó y el sonido se atascó en un bucle constante con los juguetes gritando cuando cayeron. Y de repente apareció la conocida pantalla azul de la muerte, con ese horrible sonido que sigue y sigue como un disco roto. Siempre me pareció inquietante el sonido que viene con una pantalla azul de la muerte. Demonios, siempre pensé que sonaba como alguien rayando un disco con sus dientes. Tal vez es porque solía tener una computadora que se jodía cada media hora y borraba mis archivos. Me puso nervioso, pero cuando un padre estalló en una risa burlona, también solté una risa nerviosa. Los niños estaban confundidos, pero para aquellos que tenían suficiente conocimiento de computadoras, fue muy divertido. Tengo un amigo que trabajaba en este cine y él renunció al trabajo cuando las computadoras reemplazaron a las personas en las cabinas que proyectaban las películas. Supongo que nada hace mejor un trabajo que un buen ser humano. Cuando nadie vino a revisar, ese padre se levantó y se fue para pedirle a alguien que lo apague o lo reinicie. Katie no parecía desconsolada por esto y se encogió de hombros, esperando pacientemente. Siempre fue muy inteligente y madura, sabiendo que podía verlo en casa de todos modos. Un niño pequeño lloraba y su madre tuvo que irse cuando el sonido se volvió ridículamente fuerte. No fue constante, ese sonido, ¿ves? Bajaba casi hasta parecer un susurro, pero también se hacía lo suficientemente fuerte como para hacer que mi cabeza vibrase. En un momento, Katie me miró preocupada mientras se tapaba las orejas con las manos. Sin embargo, antes de tomar la decisión final de irme, la pantalla se volvió negra y un empleado regresó con el padre y una linterna, disculpándose y haciéndonos saber que reanudarían la película en breve. Aparentemente habían tenido problemas con el equipo toda la mañana. Poco después de que el proyector volviera a la vida, la película se reanudó unos minutos antes del fallo, solo para bloquearse en ese mismo lugar por segunda vez. Pantalla azul de muerte. Otra vez. Para entonces el padre y yo nos estábamos riendo. No me malinterpretes, no pagamos nada por la entrada, pero esto se estaba volviendo ridículo. ¿En serio?, exclamó el padre. Esta vez nadie tuvo que ir a buscar ningún empleado. La pantalla parpadeó y la película comenzó donde se detuvo casi inmediatamente con un fuerte clic que venía de la cabina detrás de mí. Me recordó a un arma cuando le sacabas el seguro. Podría haber sido un empleado pateando la máquina para que volviera a funcionar. Mientras regresaba a andar, no me quejé, pero para este punto, otro contratiempo y ya me iría. Verlo en casa era mucho menos molesto. La película parecía estar bien en este punto, excepto por el sonido, sonaba como si alguien hubiera puesto una almohada sobre los altavoces para amortiguar. Otra cosa también estaba fuera de lugar, pero no me di cuenta de lo que era hasta que Lotso traicionó los juguetes al no presionar el botón de parar de la cinta transportadora para dejarlos caer en el incinerador. Y eran sus voces. Sus voces eran diferentes. No mucho realmente. Tal vez los niños no se dieron cuenta, pero yo sí, y sé que el padre que estaba a mi lado también lo hizo, porque intercambiamos miradas de extrañez.
Las voces sí era parecido, pero Woody, por ejemplo, claramente ya no tenía la voz de Tom Hanks. Fue en ese momento que sentí que algo estaba realmente mal. Mi estómago se apretó dolorosamente y sentí que mi corazón latía como un tambor. No había ninguna razón para que las voces fueran diferentes. Pero las diferencias no terminaron ahí. Si has visto esta película tantas veces como yo, sabes que mientras los juguetes finalmente se dan por vencidos y aceptan su destino al tomarse de las manos para esperar su muerte, se enciende una luz y una garra gigante los saca del incinerador en el último segundo. Te mantiene el borde la primera vez, pero una vez que lo has visto, sabes qué pasará. ¿Alguna vez has visto los dibujos animados de la década de los 1930 como Betty Boop, donde todo se mueve y nunca se detiene? Unos años más tarde, se dieron cuenta de que era más natural tener animaciones que se detenían porque así es como no manejamos. No lo notamos, pero nos detenemos entre los movimientos. Toma una taza de café. Te detienes. Llevaba a tus labios. Te detienes. Bájala. Te detienes. ¿Entiendes? Es sutil. Bueno, la animación en la pantalla grande simplemente no paró de moverse, como en esas viejas caricaturas. No hubo paradas entre acciones y movimientos, como si bailaran de una manera u otra. Y déjame decirte que si pensabas que se veía muy psicodélico con la animación dibujada a mano de 30, con animación por computadora hace que se vea inquietante. Claramente no era como la película que tenía en casa, y tampoco era como el resto de las películas que habíamos visto hasta este momento. Noté que el padre me miraba de nuevo y me encogí de hombros. Supongo que me quedé sentado por pura curiosidad. Como dice el dicho, es como ver un choque de trenes y no importa lo horrible que sea, simplemente no puedes mirar hacia otro lado. No se escuchaba la música dramática que estaba acostumbrado a escuchar. De hecho, no había música en lo absoluto. Tal vez simplemente no era necesario. Las imágenes eran suficientes. Sentí un nudo en la garganta solo por ver la animación. No pude moverme, clavado en mi asiento. La garra que salva a los juguetes nunca bajó. No había luz celestial antes de un rescate de último minuto. Ya que no hubo rescate. Los juguetes gritaban, y gritaban, y gritaban, un grito desgarrador que resonó en mi cabeza durante días y me despertaba en mitad de la noche. Los juguetes se tomaron de las manos y se encogieron cuando su plástico se derritió en una sustancia gruesa de color piel. Recuerdo más la cara de Woody, ya que a él enfocaron a medida que avanzaban hacia el foso lleno de fuego. Burbujas negras aparecieron primero en sus mejillas y luego su boca abierta se abrió más de lo que era humanamente posible. Sus labios se estiraron hasta que toda su mandíbula cayó, dejando atrás largas y gruesas y líquidas rayas de plástico quemado. De forma estúpida me acordé del queso cuando se calienta y se derrite, lo que me provocó una risa involuntaria. Queso y plástico. ¿Qué demonios estaba pensando? El grito se intensificó, y con los altavoces a nuestro alrededor, vino de todas partes a la vez. Mi estómago me dolía más y la desesperación me atravesó, pensé que me colapsaría allí mismo. No podía moverme. La última parte fue la más agónica, ya que los ojos de Woody empezaron a caer por sus mejillas, pero no se derretían, eran como ojos reales de sustancia gelatinosa que explotaron como huevos, dejando dos huecos vacíos en su lugar. Sus ojos, los de todos, fueron lo único que actuaron como algo real, no como plástico o tela. Más tarde me di cuenta por qué. Los ojos son las puertas del alma. Los ojos de ellos, aunque parezcan de plástico, son siempre reales. Siempre, y es lo que les da la vida a ellos, a los juguetes. Y cuando explotaron como globos de agua, también lo hicieron sus almas, ardiendo en esa infernal fosa, muriendo finalmente. Es una tontería pensar de esa forma al tratarse de una animación para niños, pero esa es la única explicación que encontré para eso. No estoy segura de que me haga sentir mejor pensar así. En realidad, solo me hace sentir peor. Woody Burning PNG. El sombrero de Woody se había derretido sobre su cabeza y lo había deformado de forma poco natural, la tela de su ropa se incendió en una ráfaga. Sonaba como una risa demoníaca, estalló en llamas en ese momento, parecía caer más al abismo, pero no pudo, porque sus manos estaban fusionadas con las manos de Slinky y Boots.
Los gritos eran como el sonido del infierno puro, como algo que haría un demonio. Las voces, aunque no eran las mismas, sonaban tan naturales. Sentí un fuerte calambre en mis manos porque había estado agarrándome a los brazos de mi asiento como si yo también estuviera allí. Eso me mantuvo en tierra porque una parte de mí temía que terminara en ese pozo y me derritiera también si no me mantenía agarrado. La mayoría de las imágenes se centraron en Woody, pero también se veían a los demás juguetes como Buzz y Rex, juguetes que estaban hechos exclusivamente de plástico y que se derritieron rápidamente en una masa colorida e inquietante. Solo era plástico, se derretía, se quemaba y estallaba en llamas. Fue horrible y muy gráfico para mí, ya que conozco tanto a estos personajes que los sentía vivos a pesar del hecho de que son juguetes, simples dibujos animados. Cuando amas mucho algo no necesitas sangre y órganos derramados. Solo necesitas ver su sufrimiento, tan profundo que también lo sientes. Incluso sentí que mi piel comenzaba a arder en respuesta. Debería haber salido antes. Fue un error de mi parte no hacerlo. Lo lamentaré por el resto de mi vida. El grito de los juguetes se convirtió en llanto, pero tardé un poco en darme cuenta de que el llanto ya no venía de los altavoces, sino de las personas que me rodeaban. En la película solo se escuchaba un sonido crepitante saliendo de ese pozo en llamas. Los juguetes estaban muertos, pero los niños y los adultos, incluidos yo, eran los que gritaban y lloraban con un repentino estallido de fuerza. Agarré a Katy en mis brazos y salí corriendo del cine. No miré hacia atrás, aunque ahora podía oler el plástico quemado. No solo estaba en mi olfato, sino que también se aferraba a mi ropa y mi piel. Noté que el padre que estaba a mi lado ya se encontraba afuera, había sido más listo que yo y se fue antes de ver todo ese horror. Le estaba gritando al empleado que estaba dando las entradas. Ese pobre empleado no parecía entender lo que estaba diciendo. Parecía abrumado por los gritos y llantos que venían de adentro de la sala. Muy pronto la pequeña multitud de padres los rodearon. Las cosas empezaron a ponerse violentas y el trabajador tuvo que escapar. Yo, me quedé allí con Katy quien estaba gritando en mis brazos, medio escuchándola, todavía en shock. Me sentí perdido. No sabía qué hacer ni a dónde ir. ¿Debo ir a casa? ¿Unirme a la multitud de padres enojados y niños llorosos? ¿Ir a la policía? ¿Qué? Mis pies se movieron solos y dejé que mis instintos tomaran el control. La puerta. Me estaba yendo. De todos modos, era mejor para Katy mantenerla alejada de este lugar. Me sentí vacío y el olor a plástico quemado parecía aún más fuerte cuando salí. Sentí que una mano agarró mi brazo, salté y grité al instante. Era el padre con su hijo en sus brazos, sollozando en su hombro. Intercambiamos números de teléfono después de que él me dijera que se encargaría de obtener una explicación de lo sucedido. El resto del día no salió bien. Tomé 2 baños con Katy pero el olor a plástico quemado que no se iba. Finalmente, ella dejó de llorar y se quedó dormida por puro agotamiento. En cuanto a mí, a pesar de que estaba completamente cansado, a pesar de que sentía que también podía quedarme dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía cómo los ojos de Woody se deslizaban por sus mejillas y explotaban, o se derretía su mandíbula hasta caer sobre sus piernas. Justo antes de que mi esposa volviera a casa del trabajo, recibí una llamada de ese padre, cuyo nombre era Jeremy. Recuerdo que me desplomé en mi silla mientras hablaba, y unas lágrimas calientes corrían por mis mejillas. Me dolía la cabeza y me ardían los ojos. Jeremy dijo que la administración del teatro llevó a los pocos padres restantes a ver la computadora que manejaba la proyección de la película. Después de verla un poco, encontraron un extraño virus informático. Pero no pudieron encontrar de dónde salió. El trabajo de Jeremy tenía que ver con la computación, por lo que pudo encontrar unas cosas más que los demás inexpertos dejaron pasar por alto. Más que un virus, parecía ser algo así como un nodo final de transmisión, que es una rara forma de hackeo que emplean ciertas personas. No pudo rastrar de dónde vino eso, tal vez era un bromista, tal vez otro trabajador que colocó el virus en la computadora. Preferí una explicación racional a algo de naturaleza externa, así que opté por creer que era un empleado que tenía acceso a la computadora. De
cualquier manera, aparte de los archivos dañados que el virus había dejado atrás, no había evidencia de las imágenes perturbadoras que habíamos visto. Nada. Absolutamente nada. Eso fue hace poco más de un año. Todo lo relacionado con Toy Story ha salido de mi casa. Mi esposa, ella quiere creernos, pero puedo decir que ella es escéptica. Ella dice que los únicos capaces de animar algo tan complejo era un estudio profesional, ya que eso requiere mucha, agrégale a eso que la calidad de la imagen y los personajes eran tan buenos como los de la película original. Ella dice que algo tan perfectamente hecho no serviría solo para una broma y ya. Ella tiene razón, en especial porque nunca volví a escuchar nada igual por el estilo. Pensarías que lo dejé, pero no es así y Jeremy también lo hizo. No hay registros de nada igual en ninguna parte. Jeremy incluso intentó ponerse en contacto con Disney y Pixar, pero nunca devolvieron sus llamadas o correos electrónicos, como se esperaba. El cine está cerrado ahora. Creo que alguien los demandó por lo que sucedió, pero todas las noticias dicen que solo se fueron a la bancarrota en 2014. Hasta el día de hoy, todavía siento olor a plástico quemado cada vez que Katie grita por la noche debido a esas horribles pesadillas. Ojalá no vuelva a pasar algo así en el futuro. Siempre había sido un fan de Ed y Eddie cuando era niño. Incluso recuerdo la primera vez que lo vi. Estaba en un motel en Maine, lugar donde mi familia solía pasar unos días cada verano, comiendo un bajel mientras cambiaba de canales. Siempre odié tener que averiguar qué canales tenían. A mis padres nunca les gustó el show. Lo llamaban estúpido, lo llamaban tonto, pero eso es lo que son los dibujos animados. Diversión tonta. Por desgracia, eventualmente comencé a ver Comedy Central en lugar de Cartoon Network, como parte de la madurez, olvidando mis amados programas para niños a favor de la comedia stand-up y los shows reales. Hace poco tiempo, me encontré con un amigo que reavivó mi interés en los dibujos animados. Realizando un poco de investigación, encontré que Ed y Eddie continuaron su transmisión mucho más tiempo después de cuando dejé de ver el programa. Una temporada en torno a la vida escolar volvió, por así decirlo, fue todo un viaje de nostalgia. El viaje no duró por mucho tiempo. Después de una exhaustiva búsqueda en YouTube, me vi todos los capítulos al fin, y eso fue todo, el final. No hay nada que odie más que cuando algo bueno se acaba. Es decir, si realmente era el final. Después de unas horas de búsqueda sobre noticias e información respecto al dibujo animado, me encontré con una subasta en línea por una colección de VHS con todos los episodios. Precipitadamente los compré, tenía ganas de obtener un formato físico que me acercara más a mi infancia de lo que YouTube me podía ofrecer. Una semana más tarde, la colección llegó al correo. El contenido del paquete tenía muy pocas cintas, cada una con varios episodios, de los cuales el dueño anterior afortunadamente había etiquetado claramente para mí. Fue entonces cuando me di cuenta. En la parte posterior de la caja se encontraba una última cinta, algo polvorienta, como si el dueño no la hubiese visto desde algún tiempo antes de enviármela. En lugar de títulos y tiempos de rodaje en la etiqueta, simplemente decía, N. Freddy. Freddy. ¿Un error tal vez? ¿Una broma? Quizás se trataba de algún truco de Ayoe contrabandeado, en el que mezclan animaciones cual si fuera una película de terror conocida. Fuera lo que fuese, tenía curiosidad. Introduje la cinta en mi reproductor de VHS y preparando palomitas. Las rarezas empezaron directamente desde el título, E.R.N. La narración al inicio del verso de apertura omitió el nombre de Eddie. Cuando comenzó en sí la apertura, Eddie estaba extrañamente ausente, de hecho, fue reemplazado. En lugar del chaparro chico intrigante y avaro, había un sujeto bastante alto, de cabello largo y negro que usaba una gorra roja. Sonreía a la cámara en el momento en que el silbido sonaba. La coreografía de Eddie D era muy diferente. Ed corría como un cachorro emocionado, mientras D iba tras él. El chico extraño se hallaba en la parte trasera, mirando y riendo en silencio de manera grotesca, el chillido se detuvo. Cuando la introducción terminó, hubo una pequeña pausa.
La pantalla se mantuvo negra por un momento antes de que apareciera la tarjetilla del título. Un fondo azul claro con letras de color gris que decía, adiós. Eso sí que era raro, como si la apertura con un personaje desconocido no fuera suficiente, ahora una ominosa de la tarjeta del título, al igual que un episodio perdido de esas historias de mierda. De todos modos, estaba divagando. La tarjeta del título se desvaneció, revelando una escena de su calle por la noche, el sonido parecía faltar o estar en modo silencio. Aunque parecían altas horas de la noche, el extraño muchacho que había salido en el inicio del capítulo, estaba allí, caminando en silencio hasta una de las casas. Se movió de forma errática y lenta ante la puerta para después entrar. La escena cambió de pronto y sin previo aviso, no hubo un desvanecido cómico como en la mayoría de los episodios. Para esta nueva escena, D observaba con regocijo frenético a su laboratorio, todo se convirtió en garabatos rápidamente, ahora el chico extraño miraba encima del hombro de D. Maravilloso. Estupendo. Chilló D. Miró el vaso de precipitado con atención mientras el color cambió a morado, abrió enormemente los ojos de placer al momento en que se levantó. Lo hicimos, Freddy. Tenías razón, funcionó. Exclamó, volviéndose hacia el muchacho que simplemente se quedó allí, sonriendo. Por unos minutos, D hablaría en lenguaje técnico, alabando al muchacho por su visión e ideas. Del mismo modo repentino, como antes, la escena cambió de nuevo a la calle en la noche, lo que vi me hizo tirar mi bebida. Al salir de la casa estaba Freddy. Con sus manos arrastraba una bolsa negra detrás de él, sin emociones, en silencio. El único sonido era el del arrastre. Quedé en shock. Simplemente observaba, tenía los ojos fijos en la pantalla. Freddy se dirigió a otra casa después del cambio de escena. Freddy, ayuda a Rolf a llevar a Víctor a pastar. Dijo Rolf. La escena mostraba la icónica granja de Rolf, quien parecía estar listo para un día de trabajo. Freddy estaba allí de nuevo, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Sin esfuerzo levantó a Víctor llevándolo consigo, Rolf lo elogiaba por su fuerza. Ya entrando en el pastizal, Rolf rompió en uno de sus usuales bailes folclóricos extraños, Freddy se unió a él, como si estuviera completamente familiarizado con la cultura de Rolf. Los dos bailaron en la alegría por un minuto, antes de volver a la escena de noche. Ahora, había dos bolsas siendo arrastradas por Freddy, mientras tanto se dirigía a la casa de al lado. Para la totalidad del episodio, me encontraba paralizado. Mirando cómo él fue de casa en casa, sin hablar, sin hacer ruido. Cada casa a la que entró mostró una escena de él y el ocupante de la misma haciendo algo juntos, y cada ocasión fue una escena positiva. Jugando a disfrazarse con Sarah y Jimmy, reparando bicicletas con Kevin. Honestamente, se me olvidó la escena desconcertante e imponente de la noche en que visitó a Ed, donde Freddy básicamente colgaba un juguete en un palo, mientras Ed golpeaba el objeto como si fuera un gato, pero por supuesto, mi risa cesó cuando Freddy dejó la casa con otra bolsa de basura. Yo tenía miedo de este chico Freddy y de lo que estaba haciendo. Por lo que vi, parecía un demonio, un seductor, involucrándose y formando relaciones amistosas, antes de emerger con esas bolsas. Lo suficientemente grandes para contener cadáveres. Este miedo mío se reforzó una vez que todas las casas habían sido visitadas. Joder. Incluso el tráiler de las hermanas Kanker fue mostrado. Freddy ahora tenía tantas bolsas que se veía obligado a utilizar una carretilla para llevarlos a todos. Una vez los tuvo a todos juntos, se dirigió a un lugar que nunca había aparecido en ningún episodio. Un cementerio. Freddy llevó los bultos a una colina, pasando todas las tumbas y dirigiéndose a alguna disponible. Cavó profundamente. Freddy miró en el agujero, mostrando la cámara ningún fondo a la vista. Había un fondo, por supuesto, ¿de qué manera escucharía el ruido sordo de las bolsas golpeando el suelo mientras él tiraba una a una? Una vez todas las bolsas terminaron en el fondo, un tenue objeto apareció detrás de Freddy. Percibí una voz poco audible, tuve que calibrar el volumen al máximo para poder escuchar. Hizo una pregunta simple. ¿Los tienes a todos? Freddy asintió. ¿Estás listo? Freddy volvió a asentir. La escena se desvaneció en negro total, lentamente y de manera silenciosa. Yo esperaba que eso significara el final, sin embargo, me equivoqué.
El episodio tenía más. Cuando la escena reapareció, estaba en pantalla el vecindario, esta vez por la mañana. Para mi sorpresa, todos estaban vivos y sanos, pero parecían desorientados. Todos se preguntaban por qué estaban fuera de sus hogares y hablaban entre sí a la vez. El tema de conversación parecía ser que todos conciliaban la sensación de que algo faltaba, habían olvidado algo importante. Al ponderar esto, el sonido de un camión se escuchó. Momentos más tarde, un camión de mudanzas se detuvo delante de una de las casas, los adultos ingeniosamente escondidos por muebles llevaban todo dentro del domicilio, un segundo coche llegó detrás. Hola a todo el mundo. Una voz familiar llenó los altavoces. Saltando del asiento de pasajero era, para mi sorpresa, Eddie. Su aparición fue súbita, y desde el punto de vista sobre la misma, esta era la primera vez que conocía a todos. A pesar de su gran entrada, nadie parecía impresionado, de hecho, tenían miradas de desprecio en sus rostros. La cámara hizo una toma panorámica hacia el cielo. Un repentino destello de luz me confundió, pero después de presionar cuidadosamente algunas veces el vídeo, vi que era una palabra cruzándose sobre toda la pantalla, una palabra que lo explicaba todo. Reemplazo. You're going to stay here forever. Muchos de ustedes dirán que la siguiente historia es sacada de una película llamada Coraline. Para aquellos que no la conozcan, Coraline fue una película de 2009, cuyo monstruo acechaba dentro de la puerta secreta de una casa antigua. Ese monstruo tenía la misión de arrastrar hasta su mundo a los niños de cada familia que se mudaba a la dicha casa, los mantenía con ella y poco a poco se volvía más posesivo. Ella no quería que todos niños la abandonen. A la vez, este monstruo ocultaba su verdadera forma, mostrando a los niños una mujer joven, bella y dulce, cuando en realidad no era más que una muñeca de hierro vieja, desarmada, alta y horrorosa, cuyo fin era apoderarse de los niños. Esta historia es diferente. Susan y Renai eran dos amigas muy cercanas que se conocían desde hacía mucho tiempo. Más bien, se podría decir que entre ellas no había secretos. Eran las mejores amigas, vivían en Detroit y siempre se sentaban en la banca enfrente de una vieja fábrica del centro a charlar. Aunque eran inseparables, Renai sabía muy bien que a Susan le gustaba mucho jugar con lo paranormal, era su hobby favorito. Ya había convencido una vez a Renai de jugar al juego de la copa juntas, que terminó muy mal porque Renai estuvo 4 días sin dormir, admitiendo que supuestos ruidos se escuchaban en el sótano de su casa. Cuando sus padres le pedían que revisara la lavadora que había allí, su humor cambiaba de repente. Parecía asustada. Finalmente, 3 meses después, Susan la volvió a sorprender cuando le contó una leyenda urbana, la leyenda de la Beldam, la bruja. Susan logró asustar mucho a Renai cuando le dijo que supuestamente, la Beldam vivía en aquella fábrica abandonada que veían sentadas desde la banca. Susan arremetió inmediatamente con una risita falsa, mientras Renai se quedaba mirando con preocupación a la enorme fábrica. Caíste, jajaja. Le dijo viendo la cara de shock de Renai, quien se sumergió en un alivio absoluto inmediatamente. Suspirando cada vez con más fuerza, Susan prosiguió con la leyenda, hablando entre risas, con la malévola intención de seguir asustando a Renai. Esto que les contaré a continuación será cada detalle de lo que dijo Susan sobre la Beldam. La Beldam era una mujer que, abandonada por su esposo, había perdido a su bebé en un accidente supuestamente sin relación. Hundida en la desesperación y la locura, comenzó a meterse en el ocultismo y el arte oscuro de los espíritus y todo lo relacionado con ellos. Un día intentó hacer algo llamado unión de 2 almas en un mismo cuerpo físico, usando una vieja muñeca alta y polvorienta, pero accidentalmente algo falló y el alma de la mujer quedó atrapada dentro de la muñeca, obligándola a vivir así por el resto de su vida. Atrapada por el odio absoluto y la desgracia, atormentó al pueblo donde residía, y su gente la metió dentro de una fábrica abandonada y allí la encerraron para siempre. Muchos del pueblo afirman que su gente la empezó a llamar la Beldam, por razones obvias de que había adoptado la forma de una bruja completamente horrible con brazos y piernas de muñeca y toda la cara arrugada y magullada, también por el hecho de que no tenía ojos, sus órbitas estaban negras completamente,
sus ojos habían sido removidos por la gente del pueblo como castigo. Muchos siguen diciendo que la Beldam todavía habita en la vieja fábrica abandonada y que muchos que han entrado jamás han salido, o al menos esto era lo que reportaban las familias 2 o 3 días después de buscar desesperadamente a sus parientes y no encontrarlos por ningún lado. La Beldam no tiene debilidades, es un alma demasiado potente dentro de un recipiente, la muñeca, en el que está muy bien protegido. Siempre se guía por sus instintos. No puede correr mientras toque el suelo, pero puede trepar paredes y techos, puede moverse muy rápidamente dependiendo de qué tan lejos esté del suelo. Si enciendes una bengala, será mucho más fácil para la Beldam encontrarte, ya que siente el humo de la misma para hallar a su víctima. Se dice que en la fábrica han puesto un espejo al final de un gran corredor oscuro y que la Beldam de vez en cuando se aparece junto a él mientras observa a su víctima, sin moverse ni por un segundo. Si te quedas quieto y miras a la Beldam, pasará muy poco tiempo para que te des cuenta de que se evapora súbitamente en un instante, sin dejar rastro alguno. Se dice que la Beldam tiene un compañero, un ayudante fiel bajo su manga, llamado Piggy, cerdito en español. Piggy también tiene su historia, y es la siguiente. Un hombre robusto de cabellos negros y muy bien vestido llamado Howard Thompson Jr., decidió investigar el caso de esta mujer. Este hombre vivió en los años 90, 10 años después del ritual de la Beldam, llevaba muchos meses de investigación profunda en el caso cuando descubrió en dónde se alojaba aquella cosa. Sabía que tenía que arriesgarse, no estaba seguro si volvería algún día, pero de algo estaba seguro, y era que debía meterse en la fábrica y buscar a la Beldam, costara lo que costara. Mas nadie volvió a verlo nunca más desde aquel 13 de febrero cuando salió en las noticias. Investigador desaparece tras entrar en fábrica abandonada. Se dice que Howard Thompson Jr. fue la primera víctima del ente, y que ésta lo mantuvo encerrado en la fábrica durante todos estos años. El aspecto de Howard Thompson Jr. ya no es el de antes, sino que ahora es nada más que un hombre con ropa elegante manchada de sangre y su cara partida en dos pedazos que, de algún modo, siguen completamente unidos. Piggy adquirió ese nombre por portar con él una máscara de cerdo que usa para ahogar a su víctima, al mismo tiempo que la apuñala con un cuchillo en el torso. Piggy no puede trepar por paredes ni techos, pero puede correr rápidamente hacia su víctima, además se vuelve más fuerte y veloz en la oscuridad. No le afectan las luces, solo las bengalas que están muy cerca de su rostro, si estas se encuentran muy lejos de él no le afectará. Lo más importante. Para encontrar a la Beldam y a Piggy debes aceptar su juego, para esto debes llevarte contigo 8 bengalas, una linterna, 4 baterías de linterna, un espejo en la mano. El espejo es muy importante, debes mirar a través de él en todo momento, así podrás ver si la Beldam o Piggy están detrás de ti. Ya equipado, debes ir y meterte en la fábrica a las 2 de la madrugada. Para meterte deberás usar un bastón que hay en la entrada para romper una ventana, porque la puerta principal está sellada firmemente. Una vez adentro comienza a pasearte por el lugar durante unos 5 minutos, luego sentirás que una fría brisa te golpea en la espalda. El juego ha comenzado. El objetivo del juego es simple, debes encontrar 14 cartas en toda la fábrica. Estas cartas han sido guardadas celosamente por la Beldam, porque cada carta contiene información sobre cada víctima que han tenido ella y Piggy. Las cartas tienen información sobre cómo la Beldam se cobró la vida de sus víctimas. ¿Cómo lo mato? ¿A qué hora lo mato? Razón para jugar el juego. A medida que recojas cartas, la Beldam se volverá más y más rápida, también el ambiente se pondrá tenso y la dificultad para ganar aumentará. La fábrica tiene 4 pisos muy grandes que debes explorar de arriba a abajo, de lo contrario no encontrarás las cartas. ¿Qué sucede cuando tomas las cartas? Les daré información sobre qué es lo que pasa cuando encuentras las cartas. Carta 1. Sentirás pasos muy fuertes resonando en toda la fábrica, estés donde estés, aunque más bien se escucha como un latido de corazón. Carta 4. Sentirás un zumbido leve y agudo sonando dentro de tu oído. Carta 7. Si miras bien por una ventana, afuera comenzará a llover y habrá truenos a cada minuto que te pondrán los pelos de punta. Carta 9.
Aquí es cuando se escucha un mecanismo y un sonido de cadenas, una puerta es abierta en la fábrica, esta puerta es la que libera a Pig, quien permanece encerrado tras ella hasta que encuentres la 9ª carta. Ahora tienes a 2 enemigos persiguiéndote. Carta 12. Aquí es cuando sonidos de susurro fantasmales y cadenas arrastrándose se unen al ambiente para formar una mezcla de sonidos que vuelve loco a quien lo escucha. Última carta. Cuando tomes la última carta y la leas, todos los sonidos van a cesar, hasta los truenos y rayos de afuera, tendrás un periodo de 20 segundos para caminar tranquilo por la fábrica, luego la Beldam aparecerá detrás de ti y clavará su mano de hierro en tu corazón, luego te lo mostrará y antes de que caigas al suelo y mueras, ella mostrará su horrorosa cara y gritará muy fuerte. Fin del juego. Dicen que puedes atacar a Beldam aún sin tener las cartas completas, para esto debes ser muy poderoso, casi que tener poderes sobrenaturales. Renai no dijo ni una palabra, hasta que finalmente comenzó a reírse y dijo: muy buena historia Susan, pero sigo sin creer en esas cosas. Susan esbozó una mueca graciosa y le afirmó que el juego es real y que lo iba a probar. Renai solo se rió más fuerte que antes. Sí, claro, Susan. A Susan no pareció haberle gustado que Renai se riese. La miró seriamente y luego se fue sin decir una palabra. Hoy en día Renai sigue recordando lo que Susan dijo, que lo iba a probar. Pero no por el hecho de que Renai no le creyera, sino porque una semana después de haber tenido esa conversación con ella, no volvió a verla nunca más, incluso salió una foto de su rostro en las noticias con las siguientes palabras: niña adolescente desaparece tras haber entrado a fábrica abandonada. Mostraban que en las cámaras de seguridad Susan rompía con un bastón una ventana que había junto a la entrada, y decidida, se metía dentro de aquella supuesta fábrica donde vivían aquellos monstruos. Les recomiendo encarecidamente que nunca jueguen con ellos.